Violencia, segregación e inclusión, paradojas actuales, una de las últimas publicaciones del Fondo Editorial FCSH de la Universidad de Antioquia. Nos acompaña hoy una de sus autoras, la profesora Gloria Patricia Peláez Jaramillo, quien es candidata a doctora en psicoanálisis, docente del Departamento de Psicología de la Universidad de Antioquia y miembro del Grupo de Investigación Psicología, Psicoanálisis y Conexiones. Gloria, muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación, y quisiera comenzar también con la pregunta de cuál es el origen de este libro y quiénes son sus autores. Bueno, primero agradecerte, Diana, la invitación. Sabes que el Fondo Editorial para mí es entrañable, es una apuesta porque encarna realmente, yo creo, que la pluralidad que tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y el texto me parece que realiza también lo que es el fondo como soporte, como trama, como piso de la misma facultad, de su producto. Este libro surge de una propuesta del grupo de investigación en alianza con los profesores Marie-Jeanne Soré y Sidia Escofaré de la Universidad de Francia de Toulouse, Jean Jaurès, con quienes hemos sostenido de largo aliento una actividad de investigación y académica. Los invitamos desde el grupo de investigación Psiconex, como lo señalaste ahorita, en 2019, en agosto de 2019, hicimos esta actividad en torno a estos temas cruciales que hoy en nuestra realidad vemos que son más actuales que nunca y siempre serán actuales, históricamente, desafortunadamente. Y logramos, además del seminario, entonces concretar con el apoyo del fondo este producto que reúne realmente una reflexión en torno a la violencia, la segregación y la inclusión. Este seminario se hizo con apoyo del Instituto de Filosofía, de su doctorado en filosofía, coordinado por el profesor Carlos Vanegas, quien estuvo muy entusiasta y pudimos desarrollar el seminario. Y después ya hicimos este trabajo, los autores, o sea, Sidi y Marie-Jeanne, los profesores, que son psicoanalistas igualmente, logramos reunir el producto de este trabajo y concretarlo en el texto, que espero que todos puedan leerlo y trabajarlo. Justamente una de las cosas más interesantes del libro tiene que ver con esta variedad, ¿cierto? Que tú dices, como la pluralidad de discursos. Creo que en el libro hay en realidad un diálogo entre el psicoanálisis y otras disciplinas, como puede ser el caso de la filosofía política, de la sociología, de la misma antropología, quizás de la psicología. ¿Qué es lo que en este sentido tú piensas y que se evidencia en el libro el psicoanálisis tiene para aportar a la discusión, particularmente sobre el lazo social y la violencia? Sí, hay muchos aspectos, Diana, hay muchos aspectos y podríamos enumerarlos de muchas maneras. Una primera que para concretar, sobre todo para los lectores, que los invitamos a que adquieran el libro y lo trabajen, es ver la referencia que el psicoanálisis tiene hoy, por ejemplo en la filosofía política, Hannah Arendt, por decir algo, Agamben, por decir otro nombre, que se nutre de conceptos freudianos para iluminar los fenómenos del lazo social contemporáneo. O sea, hay la palabra del psicoanálisis sigue viva porque sus conceptos y la clínica que los nutre permanentemente, eso es lo que hacemos en la clínica, nutrir la misma teoría, permiten iluminar estos fenómenos. Por ejemplo, la violencia. El psicoanálisis desentraña, ¿sí?, que la violencia, la posición de agente, que es el victimario, o la víctima como objeto no se da sin un tercero, que es testigo. Entonces estamos hablando ya de la implicación del lazo social. Entonces, los aspectos que se ponen en juego desde lo que es el sujeto diferenciado del individuo, como se piensa, ser social, hace objeción a ese lazo social, y es en la clínica y es el psicoanálisis quien puede desentrañar o mostrar una perspectiva
en este caleidoscopio que son las ciencias sociales humanas, una perspectiva para ver e iluminar el fenómeno de la violencia. Cómo está en juego allí la subjetividad y de qué manera el sujeto hace objeción al lazo social con su mismo síntoma, ¿cierto? Entonces no es tan sencillo de pensar que es solamente porque está implicado, por supuesto, la desigualdad, o la educación, o el estrato social, no. Se juega otros elementos de la singularidad, vamos a decir incluso algo más, lo singular del sujeto, lo singular del sujeto, la dimensión del goce que se pone en acto. Entonces ahí es donde está una perspectiva nueva que el psicoanálisis aporta y nutre, porque no es objetando las otras, inclusive en el texto, Marillán y Sidia Escofarrey hacen un seguimiento a muchas teorías y propuestas, ¿cierto? Y muestran, como lo hizo Freud, por ejemplo, en Tótem y Tabú o en Psicología de las Masas, que toma todas las reflexiones de la época y muestra los vacíos para, desde el psicoanálisis, aportar. Este es el ejercicio, entonces siempre el psicoanálisis está en ese diálogo, o sea, el psicoanálisis no se mantiene al margen, ¿cierto?, de la ciencia social, no siendo una ciencia social, ¿cierto?, por su particularidad. Entonces, desde esa perspectiva, la violencia, e igualmente, ¿cierto?, sobre la segregación que se juega, ¿cierto?, en el psicoanálisis está la dimensión del narcisismo, para decir algún concepto, ¿cierto? El narcisismo de las pequeñas diferencias que Freud lo identificó, marca por qué la segregación, por qué hoy es vigente y mantenemos, ¿cierto?, la segregación como una forma de lazo inclusive, ¿cierto? Y la inclusión podríamos plantearla a pesar de que estamos en una época donde se trata de que todo, hay un lenguaje inclusivo, ¿cierto? Tenerlo en cuenta, sin embargo, no cumple las expectativas, no se logra realmente este ideal de inclusión. ¿Por qué? Porque hay algo que objeta y el psicoanálisis devela esta objeción que el sujeto hace con su síntoma al lazo social. Hay una categoría que atraviesa, me parece a mí, los distintos capítulos que el libro tiene, y es la de política, en dos dimensiones, ¿cierto? Hay una política pensada como política del psicoanálisis y hay una política pensada en términos, digamos, un poco más estatales, gubernamentales y demás, y quisiera que te refirieras a eso específicamente, pues como en esa división de la categoría, pero que el libro y las disertaciones que allí hay aportan a pensar asuntos y problemáticas de nuestra política actual. Alguno de ellos, quizás uno de los más importantes en este momento, es el tema de la segregación, ¿cierto? ¿Cómo el libro permite dialogar con esos asuntos? Sí. Mira, la política, y tú lo señalabas muy claramente, se ha asociado generalmente con la elección de un candidato, con todas las lógicas partidistas, ¿cierto? No en filosofía sí tenemos una reflexión política. En el psicoanálisis también, porque la política implica el acto del sujeto, ¿sí? Y es justamente en este acto del sujeto, en su relación al otro y a los otros, donde se ejerce el acto político, que en última es lo que soporta el lazo social, ¿cierto? O sea, que la política trasciende la idea de elegir simplemente un gobernante, sino que realmente va a desentrañar lo que implica el lazo social y la forma como podemos humanizar ese lazo social. Incluso Marillán en el texto hace una pregunta muy bella, me parece a mí, porque ¿qué es lo que el lazo social, ¿cierto?, condiciona para que el sujeto tenga que objetarlo? Porque no solamente es de la perspectiva del sujeto, sino qué hay en el lazo social, en las condiciones actuales del lazo social, ¿cierto?, atravesados por el neoliberalismo, por el capitalismo salvaje, podemos decir, que implica, ¿cierto?, o empuja al sujeto a una objeción. Entonces la política es eso realmente. La política nos habla es de qué manera el sujeto se vincula al otro y a los otros. Cómo puede sostener ese entramado social que implica la humanidad, ¿cierto? Entonces hay una reflexión interesante en ese sentido, que abre la perspectiva y retoma, como decía
Marijan, ¿qué hace? Y Agamben y los nuevos filósofos, Hannah Arendt, hacen una reflexión de la política remitiéndose a aspectos que el mismo psicoanálisis desentraña y los nutren, porque es necesario hoy en nuestra contemporaneidad. Miremos lo que está pasando en Ucrania, ¿cierto? Las condiciones, y no nos vamos muy lejos, las condiciones en nuestro lazo social, ¿cierto? Tenemos la elección, la muerte y el asesinato de los líderes sociales, ¿cierto? ¿Cómo es posible que estas dinámicas se mantengan? ¿Qué del sujeto allí está implicado y qué del lazo social también empuja a esta realidad? Entonces hay elementos en el texto como para pensar desde esta perspectiva novedosa, diría yo, pues novedosa entre comillas, pues, pero sí recrear, y que aún el psicoanálisis tiene que decir al lazo social y en su diálogo con las ciencias sociales. Bueno, yo creo que otro aspecto, quizás lo último que quisiera referir, es que creo que para el psicoanálisis en general, puedo equivocarme también en este juicio, ha sido un poco difícil ponerse como en diálogo con circunstancias actuales, contemporáneas, al nivel de un público amplio, ¿cierto? Creo que el libro logra bastante bien acercarse a un público que no necesariamente son psicoanalistas, que no necesariamente son estudiantes de psicología, aunque para ellos también, sino que pone una reflexión justamente en ese entramado y en ese diálogo que hace con otras disciplinas, que permite como una divulgación más amplia. Entonces, eso, como ¿cuál crees tú que es el público al que el texto se dirige? Cuando ustedes mismos escribieron, ¿a quién pensaron que pudieran interesarle estas reflexiones? Yo creo que hay algo importante, Diana, y es cierto que hay una idea de que el psicoanálisis se encierra en las escuelas, se encierra en los grupos, como acontece con todas las ciencias. O sea, en todas las ciencias terminan hablando de un dialecto, uno diría un dialecto teórico, más que discurso teórico, sino dialecto, pero creo que una de las fortalezas del libro tiene que ver con que nos preocupa la transmisión en la universidad, porque creemos que la fortaleza de los conceptos analíticos y lo que puede aportar como perspectiva merece que sea accesible a las personas y que tengan un referente, ¿cierto? Así como Freud revolucionó la concepción de la sexualidad, ¿cierto?, explicándola de una manera sencilla. Creo que es un legado freudiano, ¿cierto?, hacerlo accesible también al público y poder transmitir los conceptos que permitan comprender estas dinámicas sociales, no solamente de las categorías que nosotros trabajamos allá, habrá muchas otras, ¿cierto? Y ese es un esfuerzo que hay que hacer y que yo creo que los analistas estamos llamados a hacerlo, ¿sí? Marijan y Sidi coincidimos en este esfuerzo y en este trabajo, y creemos que el público al que puede llegar es diverso, no solamente psicólogos, psicoanalistas, por supuesto, profesores de las distintas ciencias sociales que estén en investigaciones sobre el tema, sino las personas interesadas en el psicoanálisis, ¿sí? Por esa misma condición que buscamos, y es que poder transmitir una interpretación, una lectura de un fenómeno que sea accesible a un público en general, ¿cierto? No solamente universitario, de investigación a profundidad en el discurso analítico o en cualquier otro discurso de las ciencias sociales humanas, ¿cierto?, sino en general mostrando cuál es la dinámica y la lógica que se juega en estos fenómenos. Violencia, segregación e inclusión, paradojas actuales, una de las últimas publicaciones realizadas por el Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Agradecemos hoy a Gloria Patricia Peláez Jaramillo, quien nos acompañó ampliando la perspectiva sobre qué pueden encontrar nuestros lectores en el libro. Y les recordamos a ustedes que pueden seguir nuestras redes, seguir nuestro canal en YouTube,
para que puedan conocer otras publicaciones del Fondo Editorial FCSH. Gloria, muchas gracias. Gracias a ti, Diana, al fondo, y los invitamos a leer el libro y adquirirlo y hacer un debate, porque qué bueno que eso permita esta reflexión y aumentar o a contribuir a las investigaciones que la facultad se esté desarrollando o en la filosofía.